Muchísimas gracias a todos, como siempre, por su interés y bienvenidos a su clase de historia. En esta ocasión hablaremos de la Pentecontetia. Tuvimos claramente una semana de pausa, pero no pasa nada. La última vez que tuvimos clase de historia, hablamos de Temístocles y esa clase, como la anterior, fue toda focalizada sobre las guerras médicas, las guerras que los griegos hicieron contra de los persas. Terminando la guerra, sin hacer spoiler, porque en teoría ya vieron cómo pasó, ganaron los griegos, ¿no? Entonces, terminando la guerra médica, empieza un periodo de expansión económica, cultural, militar. Es un periodo que normalmente se llama Edad del Oro. O sea, cuando una civilización alcanza su punto de máxima expansión, se reconoce que es una Edad del Oro. Claramente es antes y después de una edad más oscura, ¿no? Y este periodo coincide con el periodo que los griegos llamaban Pentecontetia. Es una palabra complicada, ¿no? Pentecontetia. En realidad significa simplemente 50 años. O sea, no hay traducción más fácil. Se llama 50 años porque, pues adivinen, pasaron casi 50 años entre el finalizar de la guerra médica, el fin de la guerra médica y el inicio de otra guerra espantosa que se llama Guerra del Peloponeso, que explotará en el 431 a.C. Entonces, en ese periodo de casi 50 años, pueden ver que son prácticamente 48, habrá muchas transformaciones y terminarán chocando las dos grandes ciudades de Grecia, que son Atenas y Esparta, y los dos modelos de vida y de ciudad que Atenas y Esparta representaban. Entonces, en este periodo nosotros vemos la formación de un imperio, que es el imperio de Atenas, y la fuente principal para describir este periodo es Tucídides. Es un historiador del cual hablaremos en una clase precisamente hecha por él. De hecho, no sé si vieron, pero en su lista de clases que tendrán del curso, tienen también una dedicada completamente a los historiadores. Entonces, cuando vamos a ver de eso, claramente descubrirán quiénes son Heródoto, Tucídides y Xenofonte. Entonces, como decía, Tucídides es la fuente principal por este periodo y además de él podemos leer información en los libros 11 y 12 de Diodoro Sículo, que es un historiador de Sicilia, no por nada se llama Sículo, y Plutarco, porque como ya les dije, Plutarco escribió un libro llamado Vidas Paralelas, y en este libro encontramos la vida de Simón, Simón con la C, no con la S, y la vida de Pericles. Estos son los libros de Diodoro Sículo, Plutarco y Tucídides, con los cuales podemos informarnos sobre este periodo llamado Pentecontetia. ¿De acuerdo? Bueno, empezamos con la descripción de lo que pasó en este periodo. Termina la guerra y como siempre pasa después de la guerra, pues la gente empieza a festejar, ¿no? Pero se da cuenta que no está todo acabado, porque después de la victoria naval de Puerto Mícale, los persas seguían ocupando el norte del mar Egeo y los jonios, o sea, el pueblo de Jonia en Asia Menor, pedían otra vez la ayuda de la Liga de los griegos, esta alianza de griegos que se había formado para hacer frente a la invasión persa, ¿no? Esparta era al comando de esta liga, o sea, la ciudad de Esparta era la que comandaba, pero se retirará después de algunas luchas internas, en particular por el escándalo de Pausanias. Hoy vamos a hablar de él, no se preocupen, entenderá muy bien por qué se habla de escándalo. Este Pausanias fue el ganador de la batalla de Platea, fue un general espartano muy hábil, muy fuerte, reconocido por su valor y valentía en el campo de batalla y fue uno de los responsables de la victoria final. Siempre Pausanias también luchará porque al final de la guerra tienen también que reconquistar algunas ciudades griegas, entre ellas la ciudad de Tebas. La ciudad de Tebas en Grecia era una de las ciudades que se había aliado con los persas y no contra los persas, ¿de acuerdo?
Entonces reconquistó la ciudad de Tebas y otras ciudades en Anatolia, pero ahí empezó a tener algunos problemas porque era una persona bastante despótica y muy arrogante, entonces sus mismos aliados empezaban a odiarlo. Además, Pausanias tenía un comportamiento bastante sospechoso o muy detestable, era fácil odiarlo. Un primo ejemplo de qué tipo de personaje era Pausanias lo podemos ver cuando él y los demás griegos entregaron un premio en el centro de Delfos. ¿Se acuerdan que Delfos era el lugar donde había el santuario de Apolo y era prácticamente el corazón religioso de toda Grecia? Entonces, terminando las guerras, los griegos se pusieron de acuerdo y claramente hicieron ese monumento llamado columna serpentina o columna de las serpientes y entregaron también un trípode. ¿Se acuerdan que los griegos tenían un fetiche por los trípodes? O sea, les encantaban este tipo de objetos y claramente entregaron también un trípode en esta ocasión para festejar la victoria, ¿no? En este trípode podemos leer esta frase que aquí les reporté en una traducción al español. Dice, ese capitán griego que fue llamado Pausania, por haber por haber vencido a los medos con gran trabajo y entusiasmo por el hecho que durante la guerra sufrió, por el honor del dios Apolo, aquí dejó este recuerdo, aplicando su victoria a favor de ese dios. Si uno lee esta frase, parece que él hizo solito toda la guerra, como que no estaba luchando al lado de los demás soldados. Él ganó a los persas, él solo. Entonces, imagínense, tienen que hacer un regalo al dios Apolo en nombre de todos los griegos y en este regalo, la única persona que firmó fue Pausanias. Es como si ustedes compran todos juntos un regalo para una fiesta de cumpleaños y la única persona que firma es uno de los 20 que pagaron y no es correcto, ¿no? Entonces, por este mismo comportamiento ya pueden ver qué tipo de personaje era. Era un personaje muy orgulloso, como casi todos los griegos, ¿no? Porque es una característica común en este pueblo. Además de esto, otros comportamientos de Pausanias fueron bastante sospechosos. Por ejemplo, él devolvió unos prisioneros nobles a los persas. Nosotros podemos considerar que si tú tienes prisioneros del enemigo y los devuelves, demuestras que eres muy humano, ¿no? Pero a la época, como al día de hoy, un prisionero en realidad es una manera de poder chantajear o pedir algo a cambio, ¿no? Él lo devolvió. Otra cosa más rara todavía es que él se comprometió a casarse con la hija del sátrapo Megabate. El sátrapo es el gobernador de la provincia persa, o sea, que la novia de Pausanias era una persa. Entonces, pues esto es más raro. Si tú tienes que hacer la guerra al enemigo, la única cosa que no vas haciendo es casarte con ellos, ¿no? Y que dije casarse, que evité decir una cosa más grosera. Entonces, todos estos comportamientos empezaban a ofuscar, a hacer más oscura esta imagen de Pausanias. Empezó también a comportarse como persa. Yo no sé cómo interpretar comportarse como persa. Yo pienso que empezó a recibir personas y pedía el mismo respeto que los persas piden cuando uno recibe visita o que se vestía como ellos. No estoy seguro porque varios textos griegos dicen que se comportaba como persa, pero no sabría en qué manera. Y empezaban a sospechar, y esto era mucho más grave, que él estuviera en contacto con el rey Jerjes, el rey de Persia. Por todo esto, lo llamaron en patria, lo llamaron hasta Esparta porque querían hacerle un proceso. Y en este proceso sí lo encontraron culpable de algunas cosas, pero fue condenado y fue prácticamente obligado a pagar una multa solo por algunas ofensas privadas, unos insultos privados. Seguramente se comportó mal con otros generales y esto sí tuvo que pagarlo, pero no encontraron ninguna prueba del hecho que él estuviera en contacto con los persas, ¿de acuerdo? Y menos con el rey,
porque eso era riesgo, que si descubrían que él estaba en contacto con el rey de Persia, esto se llama doble juego y doble cara, entonces ahí sí terminas muerto, más que muerto, ¿no? Bueno, entonces terminó su primer proceso y se regresó a la guerra. Cuando yo digo que regresó a la guerra, ¿dónde se fue? Pues se fue en esta zona de mar que se llaman el Ponto, porque en esta zona de mar seguía la presencia de los persas y varias ciudades griegas estaban pagando impuestos al imperio persa. Entonces la guerra ahorita estaba toda en esta área y en las islas del mar Egeo. Entonces él regresó, pero descubrió que sus aliados ya no lo querían como jefe. Siendo que ya no lo querían como jefe, él quiso seguir la guerra solito, porque no quería renunciar a hacer la guerra a los persas. Entonces se dieron cuenta cuánto chingón era este general. O sea, ya el ejército no lo quería y aún así él quiere seguirle, aunque sea solo. Ya no más como general del ejército de la alianza, sino como simple general de un barco, ¿de acuerdo? Por eso logró armar una trireme de la ciudad de Hermione y así regresó a hacer la guerra por, ¿cómo se diría? Por su propia cuenta, solito. Aprovecho de esta ocasión para explicar qué es una trireme. En esta foto que pueden ver, se ve una trireme construida en la edad moderna actualmente. De hecho, esta trireme fue construida en 1987. O sea, no es muy antigua, pero es un modelo perfectamente igual a la trireme antigua. La trireme es un barco que se mueve con velas, o sea que es un velero, pero en el momento en que tiene que entrar en combate contra otros barcos, las velas se bajan y la trireme empieza a moverse con los remos. Y se llama trireme porque son tres órdenes de remos. Pueden ver que hay una línea de remos abajo, uno en medio y uno alto. Estas tres órdenes de remos permiten a la trireme tener una velocidad bastante alta por lo que es un barco. ¿Por qué necesita gran velocidad? No es simplemente para llegar rápidamente hacia la zona del enemigo, porque ya les dije que para moverse en el mar abierto usaban las velas. Usaban la velocidad porque tenían que chocar contra el barco enemigo abriéndolo. ¿Vieron la parte adelante? Esto que se llama rostro del barco. El rostro era una punta que tenía que penetrar en el barco enemigo y así empezaba a entrar agua y el barco se hundía. O sea, las triremes eran perfectas para la guerra cuando iban en velocidad. ¿Cuántas personas cabían en una trireme? 200 personas. O sea, realmente era muy importante. O sea, necesitas un pueblito para poder armar una trireme. Y necesitas un montón de madera por construirla. Eso era alta tecnología por la época. Entonces, como ya les dije, Pausanias armó una trireme él solito de la ciudad de Hermión y así empezó otra vez con la guerra. Ayudando a los demás aliados, logró conquistar la ciudad de Bizancio. Bizancio es una ciudad muy pequeña que actualmente se llama Istambul. Bizancio es una ciudad griega, se transformó después en una ciudad romana y fue capital del Imperio Romano Oriental, llamada con el nombre de Constantinopla. Después se transformó en Estambul, pero en este momento esta ciudad se llama simplemente Bizancio. Esta ciudad fue liberada por los aliados y entre ellos estaba también Pausanias. Otra vez los aliados no lo querían, no lo aceptaban y lo cazaron de ahí. Entonces lo obligaron a irse de Bizancio y por eso él siguió haciendo la guerra, pero en la región de la Tróade. La Tróade se encuentra aquí, es la parte más al norte-occidente de Turquía y se llama Tróade porque ahí estaba la ciudad de Troya, ¿de acuerdo? Pero seguían las sospechas porque no, la gente ya no confiaba en este Pausanias, creían que él estaba trabajando por el enemigo. En los años del 471 al 469, los aliados lo denuncian otra vez y fue otra vez llamado en patria, donde esta vez tenía que responder de acusaciones diferentes.
porque en esta ocasión lo estaban acusando de preparar un golpe de Estado. Este golpe de Estado en Esparta se tendría que realizar gracias a la ayuda de los hilotas. Yo sé que tuvimos ya bastantes clases y puede ser que no se acuerdan quiénes son los hilotas. Los hilotas son el pueblo que vivía y trabajaba por Esparta y que vivían como esclavos. Era un pueblo grande de esclavos que permitían la vida cómoda de los espartanos. Cómoda entre comillas, pero más bien les permitía vivir como soldados sin tener que preocuparse de trabajar la tierra. ¿Ok? Entonces, según la acusa, Pausanias estaba complotando con los hilotas para hacer un golpe de Estado. Otra vez no tuvieron ninguna prueba de este golpe de Estado, pero ya en Esparta ya nadie confiaba en él. Entonces los céforos, que son los magistrados más importantes de Esparta, ya lo querían observar muy de cerca y esperaban la primera ocasión para poder darse cuenta si era o no un enemigo. Y la ocasión finalmente llegó. Llegó cuando un amigo de Pausanias llamado Argilo lo denunció y dijo que él tenía unas cartas que Pausanias estaba escribiendo con el rey de Persia. Entonces fue un enorme, claramente un pánico enorme, porque uno de los generales más importantes de Esparta se estaba comunicando con el rey de Persia, o sea, el enemigo, y probablemente estaba creando un complot para conquistar Grecia, ¿no? No solo era uno de los más grandes generales, sino también era de la familia real. ¿Se acuerdan que en Esparta solo dos familias podían, solo de dos familias podían salir los reyes, ¿no? Bueno, él era de una de las dos familias. Entonces, no era solo un gran general, era también de sangre real. Este Argilo dijo que prácticamente entregó estas cartas porque en la carta estaba escrito que él tenía que ir a pasar la carta hasta el rey de Persia y el rey de Persia, una vez que había leído la carta, tenía que matar al mensajero. Entonces, Argilo dijo, pues no manches, yo no quiero morir, me prefiero denunciarlo. Y dice que por eso lo denunció, porque no quería ser asesinado por el rey de Persia. Le hicieron un proceso y en este caso decían que sí tenían las pruebas que él era culpable. Y lo condenaron a muerte. Lo condenaron a muerte por medismo. Medismo significa por amistad a los medos, o sea, a los persas, ¿no? Pero cuando lo condenaron a muerte y él ya sabía que se iba a morir, se fue a refugiar en un templo de Atenas. Porque al día de hoy, como en esa época, uno piensa siempre que si vas en una iglesia, ahí no te pueden dañar, porque claramente es un lugar donde hay asilo de tipo religioso, porque el Dios te está ayudando, ¿no? Bueno, ellos dijeron, bueno, tú quédate ahí adentro, lo que quieres es más, muérete ahí adentro. Lo que pensaron hacer fue crear un muro para cerrar el templo con Pausanias adentro para que se muriera de hambre. Y sí, crearon un muro y él se quedó adentro sin agua y sin comida. Y el objetivo era que se muriera solito sin tener que justiciarlo. Pero tenían un problema. Porque si una persona se muera dentro de un templo, esto es un sacrilegio. Entonces, sí son malvados, pero no son sacrílegos. Quisieron romper el muro poco antes de que él muriera completamente, sacaron el cuerpo medio muerto y afuera lo asesinaron. Y así terminó Pausanias. Este fue un espantoso escándalo por la época. En realidad, sí, no solo Esparta, todas las ciudades de Grecia se espantaron, porque uno de los principales responsables de la victoria resultaba un enemigo, un espía del enemigo, ¿no? Bueno, la situación es mucho más triste porque durante toda la época antigua y el Renacimiento, los estudiosos intentaron buscar las pruebas de la inocencia o de la real culpa de Pausanias y descubrieron que él era inocente. Aquí les puse un resumen de todas las posibles pruebas de su inocencia. Primera, Pausanias no habría tenido tiempo de enviar las cartas y recibir una respuesta en el poco tiempo transcurrido desde su expulsión de Bizancio. Les recuerdo que para poder alcanzar la capital de Persia se necesitaban meses de camino. Entonces no tiene sentido enviar una carta
y recibirla en 2 semanas ya la respuesta, ¿no? La segunda, Argilo, el que denunció a Pausanias, afirma haberse convencido de denunciar a Pausanias después de leer en la carta que se le confió, que había abierto en secreto, que el portador de la carta tenía que ser asesinado como los demás antes, o sea, los demás mensajeros. Mientras que en realidad estos seguían vivos, o sea, ningún mensajero había muerto. Entonces, toda esta chorro de que el mensajero tenía que morir era falso. Tercera, es poco probable que Pausanias, por un lado, fuera tan cruelmente prudente como para recomendar a los persas que suprimieran a sus amigos encargados de llevar las misivas, mientras que por el otro fue tan imprudente como para guardar copias de ellas. O matas al mensajero o te guardas las cartas. No puedes matar al mensajero y tú guardarte una copia, si no, entienden que es inútil, ¿no? Cuarta, el contenido de la carta de Pausanias a Jerjes, a rey de Persia, tiene una forma y un contenido poco probables. Significa que desde el punto de vista del estilo y del contenido de las palabras, no tiene sentido esa carta. Última, Heródoto cuenta una historia ligeramente diferente y expresa algunas dudas. O sea, los mismos historiadores griegos no creían que Pausanias fuera culpable. Si en serio les encanta este personaje, pueden leer también una tesis, porque una chica italiana escribió una tesis de licenciatura sobre este tema. Se llama Las relaciones entre Esparta y Persia en el siglo V, el caso de Pausanias. Pero sí, realmente todos los historiadores se preocuparon de este caso porque es uno de los escándalos más famosos de la historia antigua. ¿De acuerdo? Bueno, se retira Esparta de la alianza por todas estas causas y por también la falta de interés que Esparta estaba teniendo en hacerle guerra a la Persia. Y por eso las islas y las ciudades de Asia empiezan a pedir ayuda solo a Atenas. Por eso se forma un congreso en la isla de Delos en el 478-477 y ahí se declara el nacimiento de una alianza nueva que se llama Liga de Delos o Liga Delioática. El nombre real de esta alianza era los atenienses y sus aliados. Los espartanos, exactamente como en el 479, cuando habían permitido a Atenas a construir, su muro, también en esta ocasión no pudieron bloquear la formación de esta liga. ¿Por qué? Porque estaban ocupados en cuestiones interiores, cuestiones internas de la ciudad. ¿Qué estaba distrayendo a los espartanos? Primero, el caso Pausania, claramente. O sea, el tener un general que probablemente es un espía enemigo es bastante una distracción. Segunda, el miedo hacia los silotas. Estos silotas, estos esclavos que en teoría estaban complotando para hacer una revuelta, realmente lo estaban haciendo. De hecho, vamos a ver a rato cómo los silotas se rebelan contra Esparta y provocan casi su extinción. Y por último, tenemos el crecimiento de poder de algunas regiones del Peloponeso, entre ellas la ciudad de Argo y la región de Arcadia. Estas dos regiones, Arcadia y Argo, estaban ganando siempre más poder y esto estaba espantando a Esparta. Por todas estas razones, Esparta se retira de la guerra contra los persas y por eso le deja el lugar libre a Atenas. Y Atenas dice, muchas gracias, porque en este caso Atenas sí empieza a liderar esta alianza y a también aprovecharse de ella. Es justamente el tema de esta clase, ¿de acuerdo? Esta alianza es una alianza de tipo militar y Arístides, que si se acuerdan era el rival de Temístocles, introduce el pago de un impuesto. Este impuesto se llamaba foros. El foros era un impuesto proporcional a las entradas de la ciudad. O sea, más una ciudad gana dinero, más tiene que pagar. Es un concepto moderno, ¿no? El impuesto proporcional. Y probablemente se inspiraron por hacer este foro, este impuesto, por el sátrapo Artaferne. Porque Artaferne en el 493 había obligado a las ciudades griegas a pagar un impuesto similar. ¿Cómo se podía pagar este impuesto? Ya sé que son muy chismosos, ¿no?
Este impuesto se podía pagar de dos maneras. La primera era con plata, literalmente dinero. O sea, si pagas tu cantidad de dinero está bien. Si no tienes dinero, pero sí tienes que pagar con barcos. Entonces, las ciudades que tenían flotas claramente preferían dar su flota para pagar su impuesto para pertenecer a esta liga. Si no tienes barcos, pues tienes que dar soldados. Los barcos no se mueven vacíos, necesitan cada barco 200 personas. Por eso, esta liga tenía una enorme hambre de barcos y de soldados. Entonces, o pagas con dinero o pagas con tu misma gente, pero sí tienes que pagar, ¿de acuerdo? Esto era el concepto de force. ¿Cuánto ganaban en total? No se sabe. El total anual, en teoría, era de 460 talentos de plata. Pero no, esta cantidad no está bien porque en otra inscripción de 454-453 se habla de una cantidad diferente. Esto significa que no sabemos cuánto tenían que pagar. Más bien, no sabemos cuánto ganaba en total esta alianza. El tesoro de la alianza se encontraba en la isla de Delos, adentro del templo de Apolo, y era custodiado, era defendido por un grupo llamado Helenotamiai. Los Helenotamiai eran los tesoreros de los griegos. Esta etiqueta heleno, o sea, es la palabra que indica los griegos, empezó a utilizarse solo después de las guerras médicas, porque antes no había mucho sentido utilizar la etiqueta de helenos para hablar de todos los griegos. Eran más las diferencias que las cosas que los unían. Entonces, en la ciudad de Delos, en la isla de Delos, se encontraba el tesoro y ahí se reunía el Congreso de la Alianza, ¿de acuerdo? Y en este Consejo de Aliados había un delegado de cada ciudad. Claramente es un parlamento en donde cada ciudad manda una persona para representarla, ¿no? Y tenían que jurar que tenían los mismos amigos y los mismos enemigos. Esta es una fórmula muy clásica para indicar una alianza. Si tú eres mi aliado, tenemos los mismos amigos y los mismos enemigos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, con esta alianza se ponen a trabajar. La primera cosa que hacen es liberar la Tracia de los persas. Tracia era una región que se encuentra aquí. Es la última región que pertenece geográficamente a Europa antes de transformarse en Asia. Y se liberó la Tracia del dominio persa, excepto por la ciudad de Dorisco. Y Simón, otra vez Simón con la C y no con la S, Simón logra ganar una victoria por tierra y por mar, prácticamente una victoria completa, en la ciudad de Eurimedonte entre los años 469 y 466. Con esa expedición logra también conquistar dos regiones nuevas, Panfilia y Caria. Yo sé que ustedes no saben dónde están Panfilia y Caria, claramente. Son regiones que usan palabras antiguas. Aquí están Panfilia, la encuentran en el mapa, y aquí está Caria, ¿de acuerdo? Son dos regiones de Asia Menor y son dos regiones que actualmente se encuentran en Turquía. Entonces, el conquistar Panfilia y Caria da un gran premio político a la alianza. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan, esta alianza se formó para defender los griegos de los persas y evitar otra invasión, ¿no? Y principalmente el objetivo era defender las ciudades de Jonia. Aquí pueden ver Jonia. Son las ciudades griegas que estaban en Turquía, en Anatolia. Bueno, una vez conquistadas Caria y Panfilia, significa que la región de Jonia ya está a salvo, ya la salvaron. Porque en realidad toda la región alrededor ya fue reconquistada por los griegos. Entonces, ya se están acercando al objetivo final, que es liberar todas las ciudades griegas de los persas. ¿De acuerdo? Bueno, en ese punto llega un golpe de teatro, o sea, una sorpresa. Simón, con la C, recibe la ostracización.
significa que su misma ciudad lo obliga a entrar en exilio, a irse de la ciudad y a dejar la vida política durante 10 años. Más tarde les explicaré por qué, pero en realidad es porque él estaba ayudando a los espartanos y su ciudad no aceptó esta ayuda. Entonces lo obligaron a retirarse. Entonces, por 10 años, Simón sale de la vida política de Atenas y se sale claramente del control de la liga, ¿no? La liga se organiza y decide una expedición en el extranjero, lo que se me haría en el extranjero. Y es una expedición hasta la isla de Chipre, que se encuentra aquí cerca de Siria. Pero en esta expedición, cuando ya llegaron a Chipre, descubrieron que en Egipto los egipcios ya estaban cansados de estar bajo dominio persa. Entonces, saben la regla clásica, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Entonces, sabiendo que los egipcios querían hacer una revuelta contra el imperio persa, decidieron ayudarlos. Por eso, la expedición que en teoría tenía como objetivo Chipre, se mudó y se fue hasta Egipto. Y en esa ocasión, entre 459 y 454, los atenienses estaban ayudando a los egipcios en su revuelta contra el imperio persa. Se dan cuenta que 3 civilizaciones que estudiamos durante este curso de historia, Atenas, los persas y Egipto, ya están luchando aliados o una en contra de la otra. Porque en la historia es muy fácil estudiar y leer todo como si fuera separado. Pero no es así. Toda la historia está unida y los pueblos antiguos se conocían entre ellos. En este caso, los egipcios están luchando en alianza con Atenas. Por mala suerte de Atenas y de los egipcios, los persas contraatacan y los eliminan. En esa ocasión, Atenas pierde 50 triremes. Y ustedes dirán, no manches, es bien grave, 50 barcos. Sí, pero tienen que calcular que cada barco tenía dentro 200 personas. Significa que en esa ocasión perdieron 10,000 soldados. Es una pérdida espantosa para la época actual y también por la época antigua, siendo que en la época antigua había menos gente de la que tenemos hoy, ¿no? Aún así, Atenas estaba en su época de oro y logró levantarse rápidamente. De hecho, en poquísimo tiempo se retoma, logra recuperarse y regresa también su hijo, el más guapo, que es Simón con la C. Porque en el 450 termina su periodo de exilio y ya puede regresar a comandar el ejército. Justamente regresa del exilio, prepara una invasión con 200 triremes. 200 triremes son prácticamente 40,000 personas, 40,000 soldados. Imagínense qué tamaño de ejército, ¿no? Y con estas 200 triremes decide otra vez atacar la isla de Chipre. Y ahí tenemos una buena noticia o una mala noticia. ¿Qué prefieren? ¿La buena o la mala primero? Bueno, la mala noticia es que Simón con la C se muere justo atacando la ciudad de Sicio en Chipre. Y después de haber muerto él, uno puede pensar, no manches, se murió el general más grande, ¿no? Pero el ejército logró recuperarse bien y de hecho logró ganar a la isla de Chipre. Entonces la mala noticia es que murió el líder, la buena noticia es que ganaron la guerra y la isla de Chipre fue liberada por los griegos. En teoría, esto es el momento mejor para festejar, porque con la conquista de Chipre, finalmente los planes persas de invasión y de conquista del Egeo, del mar Egeo, ya fueron bloqueados, ya no podían avanzar. Entonces, en realidad, la liga se vuelve inútil. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de la liga? Defender a los griegos de una posible invasión y, si posible, liberar todas las ciudades griegas en manos de los persas, ¿no? Bueno, pues ya lo habían alcanzado, entonces, ¿para qué seguimos en la liga? Y aquí llega la parte más amarga de esta clase. Esta alianza que se creó para defenderse de los persas se transformará ahora en una alianza en donde la única que está ganando es Atenas. Y notarán como siempre la historia es bien hipócrita,
porque se hace algo por un objetivo que parece muy noble y terminamos con alguien que se coge a los demás. Y es como en este caso, ¿de acuerdo? Cuando terminamos este periodo, la conquista de Chipre, normalmente los libros de historia nos hablan de una paz llamada Paz de Calia. En esta Paz de Calia del 446 a.C., en teoría, la Liga de Atenas se pone de acuerdo con el rey de Persia y empiezan a establecer cuáles son los límites. Dicen, yo llego hasta aquí, tú llegas hasta allá, no voy a invadir más y aquí me quedo. Y entonces se evitan nuevas guerras poniendo unas fronteras, ¿no? Bueno, esta paz de Calia en teoría nunca existió, nunca pasó y probablemente es una invención posterior. Pero yo cuando estaba en la primaria y estudiaba historia, yo sí lo estaba estudiando. Entonces, a mí me habían dicho que sí, esta cosa era real. Y luego resultó que es puro choro. Bueno, eliminando este peligro persa, en teoría ya se vuelve todo muy hipócrita. Porque hay una transformación. Y esta transformación es muy bien explicada por Tucídides, el historiador, que es la fuente principal por este periodo. Tucídides dice que estas ciudades que pertenecían a la Liga pasan de ser Simacoi, significa aliados, a ser Ipecoi, o sea, súbditos. Las ciudades que habían querido aliarse para hacer guerra juntos contra el enemigo extranjero, ahora se encuentran a tener que pagarle el impuesto a una ciudad imperialista como Atenas. Esta transformación es bastante lenta, pero es muy fácil reconocerla y al final se darán cuenta que sí, efectivamente es una alianza donde Atenas es la única que gana. ¿Cómo pasa esta transformación? Por algunos pasos. En el 476 o 475, después de haber expulsado a los persas de la ciudad de Eione, aquí está, al final del río Estremón, la alianza conquista una base de piratas en la ciudad de Shiro. Esta ciudad de Shiro, además de ser una base de pirata, entonces es mejor limpiarla lo antes posible, era también un lugar muy importante por la política de Atenas, porque ahí, en teoría, estaba el cuerpo del héroe de Atenas. ¿Cuál es el héroe de Atenas? El cuerpo del fundador es el héroe Teseo. Teseo, el mismo que luchó contra el Minotaurio, ¿ok? Entonces, en teoría, Teseo murió en la ciudad de Ciro y una vez que recogieron unos huesos, claramente no son huesos de Teseo, porque Teseo nunca existió. Pero una vez que lograron recoger esos huesos, lo transportaron hasta Atenas y claramente esa fue una enorme campaña publicitaria, ¿no? Porque demostraron que el héroe se había regresado a la casa. Pero además de conquistarlo por ser el lugar donde estaba sepultado Teseo, era la primera etapa en el camino hacia los estrechos. Estos estrechos que se llamaban el Esponto y que actualmente se llaman Dardanelos, y era importante porque Atenas necesitaba esta región, porque era una región donde se producía muchísimo trigo y además era una región muy rica de árboles y de bosques. Y ustedes dirían, ah, qué bonitos los bosques. Sí, no es solo porque son bien bonitos, es porque por cada trireme que tenían que construir se necesitaban 60 árboles, posiblemente que fueran de abeto o de roble. Entonces son árboles muy grandes, muy caros porque necesitan sus tiempos para poder crecer. Por eso Atenas necesitaba grandes bosques para permitirse una gran flota, ¿de acuerdo? Otra cosa que buscaba en esta área es la presencia de minerales y de metales preciosos. Ya Pisístrato, ¿se acuerdan el tirano Pisístrato de Atenas? Ya Pisístrato y Milcíades habían intentado conquistar esta región y en el 465 Atenas había instalado una primera colonia en esta parte del mundo. Esta primera colonia fue completamente cancelada por los trazas. Simplemente significa que los locales eliminaron a los atenienses. Entonces, esta colonia nació y murió. Una generación más tarde se fundaron dos ciudades, Brea y la que es más importante, Anfípolis. Esta ciudad de Anfípolis
sí logrará crecer y ser muy fértil, muy importante por la historia antigua. Y la fundación fue en el 437. Esto significa que prácticamente Atenas se está intentando asegurar el control de esta área llamada Chersoneso y la entrada al Ponto Euxino. El Ponto Euxino es este y prácticamente actualmente se llama Mar Negro. Atenas necesitaba este pasillo para entrar al Mar Negro y así encontrar cereales, madera y piedras preciosas. Por la importancia que tenía este Ponto Euxino, crearon hasta un grupo de diplomáticos, de magistrados, llamado los guardianes del Helesponto. El Helesponto es esta pequeña parte de mar que divide el mar Mediterráneo del Mar Negro, ¿de acuerdo? También había iniciado una política de tipo occidental. Significa que estaba buscando alianzas a poniente, o sea, en el poniente de Grecia está Italia. En esta ocasión tenemos que hablar de la fundación de la ciudad de Turi. Nunca hablamos de Italia, ¿se dieron cuenta, no? No se preocupen, tendremos dos clases completamente dedicadas a los griegos de Italia. Una clase será sobre Pitágoras y el pitagorismo, que es una filosofía muy fumada, pero muy divertida. Y en ese caso hablaremos de la ciudad de Turi. Y en otra clase hablaremos de los griegos de Sicilia, cuando dedicaremos la entera clase a Dionisio de Siracusa. Pero por el momento solo les puedo decir que Atenas estaba intentando también poner mano al poniente, a Italia, y por eso, gracias a la intervención de Atenas, se fundó una ciudad llamada Turi y crearon alianzas de tipo comercial con Regio y con Leontini. Regio y Leontini siguen existiendo el día de hoy, son ciudades italianas. Regio actualmente se llama Reggio Calabria, o sea, es una colonia griega, pero sigue en el mundo actual, ¿de acuerdo? Entonces, parece que ya Atenas se estaba preparando tanto al oriente, ya les dije, el Mar Negro, como a poniente, con la Italia, ¿no? Pero no todas las ciudades de la liga estaban contentas y sobre todo, no todas las ciudades querían seguir pagar el impuesto porque dijeron, oye, güey, si ya terminamos hacer la guerra, ¿para qué sigo pagando, no? Y es por eso que empezaron guerras contra las mismas ciudades griegas para obligarlas a quedarse o a entrar. En el 475 y 470 obligan a la ciudad de Caristo a entrar en la alianza y muy pronto empezaron unos intentos de las demás ciudades de salirse. El primer intento fue en el 470 con la isla de Naxos y llegó el ejército y la destruyó y la obligó a quedarse tranquila. Quédate quieta, como dicen aquí, ¿no? Luego tocó a otra isla, que la pueden ver aquí, la isla de Taso. Taso no quería más pagar los impuestos, quería salirse. Bueno, otra vez llegó la flota de la alianza y le ganó a Taso y fue condenada a destruir su muro, a entregar toda su flota, a pagar una multa y a perder la explotación de una región llamada Perea. La región llamada Perea es una región enfrente de la isla de Taso y en ese caso la explotación de la Perea ya estaba en mano de los atenienses. Entonces Taso fue prácticamente machucada porque querían demostrar que no pueden salirse de la alianza. Estás ahí y pagas o pagas. No hay otra posibilidad, ¿de acuerdo? Además de todo eso, otras ciudades intentaban salir. Egina intentó salirse y la sitiaron durante 2 años. Y en el 457 al final les conquistaron. Luego empezó la revuelta en Eubea, en el 446. Eubea es esta isla a forma de baguette que está en el oriente de Grecia, ¿de acuerdo? La isla de Eubea empezó una revuelta en el 446 y la isla de Samo la empezó en el 440. Prácticamente ya todos se dieron cuenta que no puedes salirte de la alianza, sino llegan y te madrean. Después del desastre de Egipto, que ya les conté, en el 454 hubo otro paso hacia la tiránida, porque ¿se acuerdan dónde estaba el tesoro?
el tesoro de toda la alianza estaba en la isla de Delos, ¿no? Bueno, después del desastre de Egipto, agarran el tesoro y lo transfieren en la Acrópolis de Atenas. Y todas las reuniones de la liga, desde ese momento en adelante, ¿dónde van a estar? En Atenas. Entonces ya se le cayó la máscara, ¿entienden? Ya la liga de Delo o Delos se transformó en el imperio de Atenas. Entonces tenemos unos datos para ver cómo se administraba. Unas esteles llamadas listas del tributo de Atenas nos habla en teoría de un impuesto del 2% sobre cada comercio. Es bastante poco, pero no tenemos datos que pueda confirmar esta información. Y las cuotas, la cantidad que tenían que entregar cada ciudad se calculaba durante las grandes panateneas. Son unas fiestas que se hacen cada 4 años. Entonces, cada 4 años, Hacienda recalculaba los impuestos que tenía que pagar cada ciudad, ¿no? Claramente Hacienda de esa época, no Hacienda nuestra. Y ese dinero, Atenas tenía que recibirlo cada año durante la fiesta de las grandes Dionisias. Esta cantidad de dinero no era muy grande, o sea, sí se podía pagar, pero si tú te atrasabas con el pago o si absolutamente no querías pagar, sí te llegaba bien el madrazo, porque no aceptaban evitar el pago, ¿de acuerdo? Y con el decreto llamado de Clearco, en teoría, se impone a toda la alianza de utilizar monedas, pesos y medidas que son de Atenas. Esto significa que la alianza estaba intentando de uniformarse. Si todos usan la misma cantidad de metro, de kilo y de moneda, significa que ya no es una alianza, ya es un símbolo gobierno, porque todos aceptan la moneda de Atenas. Además, descubrimos que Atenas se entromete también en la política de las ciudades. ¿Cómo se entromete? Bueno, en el 440, dos ciudades, Mileto y Cálcide, son obligadas a volverse democracias, porque ellas tenían gobierno de tipo oligárquico. Entonces, parece que Atenas quiere que las demás ciudades tengan su misma forma de gobierno, todas democracias, ¿no? En realidad, no es tan simple. O sea, ellos imponían la forma de democracia solo cuando la ciudad no aceptaba su dominio. Si la ciudad estaba gobernada por una oligarquía y esta oligarquía seguía pagando, pues no hay ninguna bronca. Sigue con tu oligarquía, sigue con el gobierno de pocas personas. Pero si esta oligarquía no quiere pagar, entonces te obligo a hacer una democracia. Vieron que no fueron los Estados Unidos los primeros a imponer la democracia con las armas y con el ejército. Los primeros fueron los griegos y más bien Atenas, ¿no? Además de este cambio político y tener que pagar los impuestos, muchas ciudades debían acoger o recibir un grupo de soldados llamado frura. Este grupo de soldados era comandado por un general llamado frurarco, que significa simplemente el líder de la frura, y también enviaba unos episcopoi. Episcopoi significa los que checan, los que controlan. Es muy curioso porque la palabra episcopoi, que en esa época era un funcionario militar y político, actualmente se encuentra en la palabra obispo. Obispo es una palabra española de origen griega que llega exactamente de la palabra episcopoi. Después había también fundación de cleruquías. ¿Qué es una cleruquía? Una cleruquía es una colonia militar. Prácticamente en las zonas donde los atenienses pensaban que había más gente que no estaba contenta, que no quería pagar impuestos, que no quería aceptar el dominio de Atenas, Atenas enviaba unos soldados y se ponían estos soldados a vivir ahí, porque claramente significa poner ahí los ojos y los oídos de Atenas. En este mapa que están viendo pueden ver unas estrellas de color azul. En cada estrella de color azul, Atenas instaló cleruquías. ¿Vieron? Entonces, donde había, aquí está otra, donde había ciudades que eran muy molestas, ahí se enviaban los soldados. Pero, ¿dónde se ponían a beber los soldados? Pues, si no había suficiente espacio, Atenas obligaba a la gente que estaba ahí a largarse.
Y así, la gente local era expulsada y los soldados vivían en sus casas. Se dan cuenta cómo realmente esta alianza se volvió algo de terrible, ¿no? Aparte de esto, la constitución de los atenienses también nos habla de tribunales que empiezan, tribunales de Atenas, que empieza también a tener competencia sobre cuestiones de la alianza. Entonces, el control que hasta el momento era político, militar y económico, ahora resulta también jurídico, porque también cuando es cuestión de ir al tribunal y hacer respetar la ley, Atenas entra en las demás ciudades. Entonces, realmente Atenas se volvió la capital de un imperio, donde todas las demás ciudades la reconocían como superior. ¿Ok? Esta alianza se completó también en un sentido religioso porque los aliados tenían que entregar una vaca y una panoplia completa, o sea, una armadura completa, en sacrificio en honor de las grandes Panateneas, que son la fiesta más grande de Atenas y que se hacen cada 4 años. Entonces, cuando llegaban los representantes de las varias ciudades y hacían el sacrificio a la diosa Atenas en la ciudad de Atenas, claramente era otra manera de demostrar cómo sí respetaban a la capital, también desde el punto de vista religioso, ¿no? Tucídides reconoce que una parte de la responsabilidad de esta creación del imperio es de los aliados y también de Esparta, que no quiso seguir haciendo la guerra. Yo pienso que la manera mejor de poder explicárselo es leer directamente una página de Tucídides. Esta página se llama Justificación del Imperio. Es porque no quisieron continuar la lucha contra los bárbaros que se quedaron en Grecia, que los aliados se volvieron hacia nosotros. Tucídides está hablando a los espartanos, o sea, se está quejando con Esparta porque Esparta no quiso seguir con la guerra. Por el mismo hecho de asumir esta tarea, nos vimos obligados a darle a nuestro imperio la extensión que tiene actualmente. Fuimos empujados a hacerlo primero por el miedo, luego por la preocupación por nuestro honor y luego por el interés. Si dieron cuenta que no es para nada hipócrita, está diciendo justamente las cosas como son, sin miedo a que le digan que se está aprovechando de la situación. Empezaron por miedo de ser invadido, luego por la preocupación y al final porque iban ganando interés. Ya no podíamos correr el riesgo de devolver su libertad a nuestros aliados. De hecho, si alguien se hubiera separado de nosotros, habría pasado a su campo, o sea, al campo de los enemigos, en este caso de Esparta. No somos los primeros en comportarnos de esta manera. Siempre hemos visto el más fuerte poner al más débil bajo su yugo. Nunca ha sucedido que, cuando había una oportunidad de aumentar el poder por la fuerza, los argumentos de la justicia detuvieron a alguien en su expansión. Cuando es posible recurrir a la violencia, no hay necesidad de juicio. Entonces, esta manera de ver el poder se llamaría actualmente como maquiavélica. O sea, estás usando el poder y cada medio posible para alcanzar el éxito. Pero, ¿vieron cómo en realidad esta lógica antigua ya lo estaba exponiendo de manera muy libre, muy clara? Algo que pueden decir es que los griegos no eran hipócritas, porque esta alianza que se formó de manera defensiva se volvió un imperio y ellos sabían muy bien lo que estaba pasando y no le daba ninguna pena declararlo. ¿De acuerdo? Bueno, esta alianza empezó a claramente entrar en choque con Esparta. ¿Por qué? Porque Esparta estaba viendo crecer su enemiga, la ciudad que tenía una forma de gobierno exactamente opuesta a la que ella tenía. Parece raro, pero la ruptura de las relaciones y el inicio de la crisis diplomática entre Esparta y Atenas empezó justo cuando el líder de Atenas era Simón. ¿Por qué digo que es muy raro? Porque Simón era un líder filo espartano. Él amaba y ayudaba a los espartanos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Simón sabía que en la ciudad de Esparta había empezado una enorme revuelta. Esta revuelta es la revuelta de los silotas que intentaba liberarse de Esparta. Ya les dije que los silotas tarde o temprano iban a intentar una revuelta, ¿no? Y ellos habían logrado conquistar una enorme fortaleza llamada Monte Itome.
Siendo que Simón estaba muy preocupado por los espartanos, había enviado 4.000 soldados hoplitas de Atenas para ayudar a Esparta. Pero Esparta tenía miedo que estos 4.000 soldados de Atenas iban a ayudar a los ilotas, porque Esparta no confiaba en Simón. Y por eso dijeron, no, 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 mil gracias, mejor regresense a sus casas. Y estos 4.000 soldados sí se regresaron hasta Atenas. Y esto era el 461. Esto provocó el final de la carrera política de Simón, porque su misma ciudad reconoció que esta ayuda de 4.000 soldados era excesiva y por eso lo obligó a irse en exilio, o sea, sufrió la ostracización, ¿se acuerdan, no? Entonces, Simón se va en exilio y entre el 458 y el 457, Atenas completa una enorme obra arquitectónica llamada muros largos. Los muros largos son los que conectan la ciudad de Atenas con el puerto del Pireo y que permiten a la ciudad devolverse prácticamente una isla. Esto es porque si el ejército enemigo habría atacado, ellos podrían tranquilamente refugiarse dentro de los muros y esperar que el ejército se retirara. Vamos a ver durante la clase de la guerra del Peloponeso cómo en realidad habían calculado bastante mal, pero lo descubriremos todo a su tiempo, ¿de acuerdo? En el 490 empieza a tener poder un nuevo personaje llamado Pericles. Él es bisnieto de Clístenes, entonces prácticamente es un heredero directo del fundador de la democracia y además es hijo de Santipo. Santipo es el comandante de la flota y que es el responsable de la victoria en Puerto Mícale, una de las victorias de los griegos contra los persas. Fue también codirector de la tragedia Los persas de Esquilo y en ese caso demostró que él admiraba a Temístocles. Pericles era seguramente un democrático y fue él, en alianza con otras familias, que provocó la ostracización de Simón con la C. Y él y los demás demócratas de su época son los responsables de la transformación de la ciudad de Atenas en prácticamente una democracia casi perfecta. Empiezan quitándoles el poder al Areópago. ¿Qué es el Areópago? El Areópago es un tribunal, pero era también la última fuente de poder de los nobles en Atenas. Le quitaron el poder, así si tú eras un noble en Atenas ya vales nada. No, no importa si tú eras noble o si eras una persona normal, lo importante es cuántos votos logras acumular. En el 457 logra introducir la mistoforia. ¿Qué es la mistoforia? Es prácticamente un salario para todos los políticos. Por primera vez, ser político se vuelve un trabajo. Porque antes del 457, los que trabajaban en la política de Atenas no recibían ningún tipo de pago. Entonces, la política era algo que se hacía cuando tú tienes mucho tiempo libre y sobre todo mucho dinero, porque no tienes que preocuparte por trabajar, ¿no? A partir de 457 se le da un salario mínimo a todos los políticos y de esta forma una persona puede realmente empezar a trabajar como político. La transformación completa llegará cuando habrá la introducción del grafe paranomón. El grafe paranomón es una acción legal que cualquiera persona puede proponer cuando reconoces que alguien propuso una ley que iba en contra de la Constitución. Entonces, si tú te das cuenta que un político propone una ley que va en contra de todo y simplemente lo hace para ayudarse a sí mismo, tú lo puedes denunciar. Esto era un método que tenía cualquier ciudadano de Atenas para controlar la democracia y evitar que algún güey se volviera demasiado fuerte. ¿De acuerdo? En el 415 hablaremos de esto más tarde porque claramente está muy lejos esta fecha, pero cuando empieza la utilización del grafe paranomón, será la última vez que habrá ostracismo. Será la última vez que los atenienses votarán a una persona para obligarla a ir al exilio, simplemente porque este bloqueo legal funciona mucho mejor. ¿De acuerdo?
En esa época, en Atenas, el Estado daba de qué vivir a 20.000 personas entre burocracia y militares. Pericles era seguramente líder político, pero también era líder militar y fue elegido durante 15 años seguidos, uno después del otro, hasta el año 429. No les voy a decir cómo murió porque será una sorpresa, ¿de acuerdo? Por iniciativa de Pericles también hubo un enorme impulso a la construcción. La más importante seguramente es la construcción de la Acrópolis de Atenas. Claramente Acrópolis ya existía antes, pero bajo Pericles, Atenas se vuelve una joya de la humanidad. Una primera construcción lo pueden ver aquí. Se llama Atenas Prómacos. Es esta estatua que pueden ver aquí atrás, ¿vieron? Esta Atenas estaba alta 15 metros y era una estatua de bronce. Y aquí la pueden ver cómo tenía que ser. Era una estatua espléndida. El problema es que no sabemos cuál era su posición, porque aquí pueden ver que tiene el escudo relajado y la lanza en mano porque está lista para luchar, pero está en una posición relajada. Aquí la pueden ver que tiene un brazo alto, porque en una hipótesis, Atenas tenía la lanza en mano y estaba lista a atacar en primera fila. No sabemos cuál de las dos es la correcta, pero esta estatua ya no existe. Se destruyó con un temblor, entonces la perdimos, ¿de acuerdo? El Partenón fue construido bastante rápidamente. Se construyó entre 447 y 438, pero algunas partes del Partenón se terminaron solo poquito antes de la guerra del Peloponeso. Los arquitectos eran dos, Calícrates y Ictinos, y los dos trabajaban bajo la autoridad de Fidia. Fidia era seguramente el artista más importante de su época. Y además de ser un gran arquitecto y un gran escultor, es también el autor de otra enorme estatua, que es la estatua de Atenas Partenos. Esta estatua estaba adentro del Partenón. Aquí está el Partenón, adentro la pueden ver, aquí está estatua, y es una estatua crisoelefantina. ¿Qué significa crisoelefantina? Que estaba hecha de oro y marfil. Imagínense una estatua así, alta prácticamente 12 metros, completamente hecha de oro y de marfil. ¿Cuánto dinero cuesta? Bueno, el precio de esta estatua es el mismo precio de la construcción de todo el Partenón. O sea, Partenón y estatua tenían el mismo precio. ¿Se dan cuenta cuánto era cara, no? Y esta obra arquitectónica nos enseña también unos mensajes, porque en la parte interior tenemos la procesión de la Panateneas, mientras que en la parte exterior tenemos la victoria de la razón en contra de la bestialidad y de la obra civilizadora de Atenas hacia todo el mundo. Atención, este Partenón no es un templo, porque los rituales se hacían en una parte cerca del Partenón, pero no adentro del mismo Partenón. Pero sí era el objetivo de las procesiones. Las procesiones más grandes terminaban adentro del Partenón. Y si quieren ver el Partenón al interior, actualmente tienen que ir al Museo Británico, el British Museum, porque Londres se llevó una buena parte de los fregios del Partenón, entonces ya no los pueden ver en Atenas. Curiosidad, una buena parte de la responsabilidad de la destrucción del Partenón actual se debe a nosotros. Y cuando hablo de nosotros, no digo nosotros italianos, yo digo más precisamente a nosotros los vénetos. Para los que no saben, yo soy de la misma región de Venecia. Entonces, los venecianos dominaban una parte de Grecia durante la época moderna. Y en el 1687 iban bombardeando la ciudad de Atenas porque Atenas estaba bajo el dominio de Turquía. En la época sí era el imperio turco. Entonces iban bombardeando, solo que no sabían que el Partenón se había transformado en una Santa Bárbara. ¿Saben qué es una Santa Bárbara? Es donde se guarda toda la pólvora. Toda la pólvora que sirve para las armas y los cañones se había guardado dentro del Partenón porque pensaban que era un lugar bien seguro. Bueno, los venecianos estaban bombardeando y
un golpe de cañón, justo aterrizó dentro del Partenón y eso lo hizo explotar. Entonces, en parte por culpa de Venecia, perdimos una parte de la belleza del Partenón porque se cayó hecha añicos en esa época. Atenas, la parte intelectual la hacían los sofistas. Los sofistas daban sus conferencias claramente cobrando. O sea, tú podías escuchar lo que decía el sofista y tomar clases de cómo hablar y cómo defenderte públicamente, pero tenías que pagar. Los más importantes eran Protágora y Gorgia. Pero otro sofista, o al menos se considera como sofista, era Sócrates. Y Sócrates sí enseñaba gratis. Sócrates y los sofistas no eran los únicos importantes habitantes de Atenas, porque mucha gente de las demás partes de Grecia llegaron hasta Atenas para tener su carrera. Entonces, Atenas se llenó de gente extranjera. Estos extranjeros se llamaban métecos. Los métecos era el nombre que se daba a los extranjeros griegos que vivían en las ciudades-estados de Grecia por un tiempo determinado. Eran obligados a inscribirse en algunas listas para diferenciarlos de los ciudadanos y a encontrar un protector. Este protector se llama proxeneta o proxeneta. Actualmente, la palabra proxeneta es el protector de las prostitutas. En la época era simplemente el protector del extranjero. Y tenían que pagar un impuesto llamado metoikon. Claramente, de la palabra metoikon llega la palabra meteco. O sea, extranjero es el que tiene que pagar ese tipo de impuesto. Y era una impuesta directa sobre la persona. Una de las poquísimas impuestas que los griegos aceptaban sobre la persona, porque normalmente los impuestos son proporcionales y son a la ciudad. Podían prestar servicio militar dentro del ejército desde la ciudad, pero siempre en una parte separada del ejército. No se iban mezclando con los ciudadanos. No podían ser propietarios o dueños de inmuebles. No podían comprar tierra, porque esta posibilidad de comprar la tierra solo era para los ciudadanos. Y la cantidad de impuestos que tenías que pagar dependía también de tu sexo. El hombre pagaba 12 dracmas y la mujer solo 6, porque los griegos consideraban las mujeres inferiores. Y de hecho, en manera precisa, consideraban la mujer la mitad de un hombre como importancia. Pero sí podían tener actividades comerciales y artesanales. Hubo muchos famosos métecos. Los más importantes fueron Hipócrates, que fue el primer médico, Anaxágora de Closomene, Protágora, Aristóteles, el filósofo, artistas como Poliñoto de Taso, Heródoto de Halicarnaso era extranjero, Licia de Siracusa y Gorgia. Gorgia, si se acuerdan, es uno de los sofistas que acabo de nombrar. Entonces, todas estas personas eran métecos extranjeros que habían llegado hasta Atenas porque eso ya era el centro de toda Grecia. Se consideraba como la ciudad más importante. Además de estos filósofos, la ciudad también se había vuelto un centro cultural y de producción artística. El teatro es la demostración de esto. La ciudad organizaba concursos dramáticos como los que se veían al final del mes de marzo. El arconte epónimo, que era prácticamente el magistrado más importante de la ciudad y el que daba el nombre al mismo año, financiaba el coro, financiaba los actores, financiaba los trajes, financiaba las pruebas y también podía pagar los poetas y los músicos. Prácticamente el gobierno estaba pagando la producción artística. Y había una competencia de ditirambo. El ditirambo es un canto coral con baile. En esta competencia había 10 coros de chicos y 10 coros de hombres que pertenecían a las 10 tribus. Significa que cada tribu de Atenas producía claramente un coro de chicos y un coro de hombres, y cada tribu quería ver ese año cuál era la tribu más hábil en el ditirambo. Y también se premiaban a 5 autores de comedias. Y todos los actores que ganaban podían recibir una corona de hiedra. La hiedra es una planta que es sagrada por Dionisio
Por eso recibir una corona de hiedra es un buen premio. Y los córegos, los que estaban cantando en el coro, recibían un trípode. Los actores siempre eran hombres. No existían mujeres que trabajaban en el arte del teatro. Y todos podían participar a esta obra teatral, bueno, digo, como público, pagando relativamente poco. Y este precio muy pequeño permitía también a los esclavos de poder ir a ver al teatro. Y el problema era que no había lugares suficientes, porque en la época como el día de hoy siempre hay demasiado público y poco espacio donde sentarse. De hecho, los teatros de Atenas podían cubrir solo una décima parte del público. Entonces, los lugares más lindos siempre se entregaban a los magistrados, a los políticos y a los sacerdotes. Todos los demás se vendían al primero que podía alcanzar el boleto, ¿no? El teatro de Dioniso se encontraba en la parte sur de la Acrópolis, pero también había otros teatros en la otra parte de la ciudad. Y esto prácticamente es solo para darles una idea de lo que se estaba volviendo Atenas. Entonces, nos damos cuenta cómo esta enorme alianza militar y económica también le dio base para poder formar una excelencia artística y cultural. Y es por eso que Atenas actualmente la consideramos como una de los valles de cultura, donde nació la cultura occidental y donde en realidad todos tendrían que ver esa ciudad, porque este surplus de producción cultural se hizo exactamente en este periodo que es la Pentecontetia. Ok, además la siguiente clase vamos a pasar a hablar de Pitágoras. Va a ser una clase, como ya les dije, muy fumada. Les sugiero tomarse un café o algo, porque sí es bastante raro entender lo que quería este filósofo y lo que creó con su escuela filosófica. Además, es un caso único, porque lo que creó Pitágoras es la unión de un grupo de filósofos, que es también un grupo de científicos, porque ellos hacían investigación científica y eran matemáticos y al mismo tiempo un grupo político. Espero les haya gustado la clase. Si es así, pónganle like, pueden compartirla y pueden inscribirse al canal. Muchas gracias. Hasta luego.